¿Qué queda de un hombre cuando construye algo que no puede heredar? La pregunta no se anuncia con dramatismo. Llega en silencio, como la niebla se posa sobre el lago Lemán, en la madrugada, oscureciendo la orilla hasta que el mundo de más allá desaparece. Si usted encuentra valor en estas exploraciones de la arquitectura, el legado y las familias que dieron forma a ambos, considere suscribirse al canal. Estamos construyendo hacia nuestros primeros 1000, y su presencia aquí hace posible cada investigación. El 6 de julio de 1960, la ciudad de Ginebra transcurría una tarde de verano ordinaria. El lago resplandecía bajo un sol pálido. Los turistas caminaban por el Quai du Mont Blanc, admirando escaparates de instrumentos de precisión y cajas de oro detrás de cristales pulidos. En los talleres a lo largo de la Rue du Rhône, los artesanos se inclinaban sobre sus bancos, ajustando manecillas a las esferas, calibrando movimientos medidos en fracciones de segundo. El nombre sobre esos talleres se había convertido en sinónimo de la perfección misma. Rolex, una palabra reconocida en todos los continentes, usada por exploradores que descendían a las fosas oceánicas y escaladores que se encontraban en la cima de los picos más altos del mundo. El logo de la corona no necesitaba traducción, y en algún lugar de las colinas residenciales sobre la ciudad, en una residencia privada cuya dirección pocos conocían y menos aún habían visitado, Hans Wilsdorf agonizaba. Tenía 78 años. Su salud había estado en declive durante meses, aunque las comunicaciones oficiales de la compañía no mencionaban enfermedad alguna. El hombre que había pasado 5 décadas construyendo un imperio de la medición del tiempo no dejó un diario público, ni memorias, ni una biografía autorizada. Su rostro no aparecía en casi ninguna fotografía de sus últimos años. Quienes trabajaban más cerca de él describían una figura de disciplina absoluta y deliberada oscuridad. Un hombre que parecía comprender, mucho antes del final, que su supervivencia dependía de desaparecer. La residencia donde pasó sus últimas horas no era un palacio. Los ciudadanos más ricos de Ginebra no construían monumentos a sí mismos a la manera de los industriales estadounidenses o los aristócratas británicos. La preferencia suiza se inclinaba hacia la discreción, hacia casas que revelaban su calidad solo a aquellos que entendían lo que estaban viendo. Wilsdorf había absorbido esta sensibilidad por completo después de 4 décadas en la ciudad. Sus casas, y hubo varias a lo largo de los años, cada transición manejada con el mismo secretismo que gobernaba cada aspecto de su existencia, eran conocidas principalmente por lo que no exhibían. Sin verjas con escudos familiares, sin caminos diseñados para impresionar a los huéspedes que llegaban, sin personal visible con librea. Lo que sí contenían las propiedades sigue siendo en gran medida una cuestión de especulación. Wilsdorf no concedía entrevistas sobre su vida doméstica. No permitía el paso de periodistas más allá de su umbral. Cuando entretenía, lo cual era raro, las listas de invitados nunca se publicaban. Los interiores de sus residencias existían en un espacio fuera del registro público, conocido solo por los empleados domésticos, obligados por la discreción y el ocasional socio de negocios, cuya visita justificaba tal intimidad. La causa oficial de la muerte se registró simplemente. Causas naturales. El fallo de un cuerpo que había llevado a su dueño a través de casi 8 décadas de trabajo implacable. Los arreglos funerarios siguieron el patrón que Wilsdorf había establecido a lo largo de su vida. Privados, mínimos, cerrados a todos, menos a un pequeño círculo cuyos nombres nunca se revelaron a la prensa. Ningún gran servicio conmemorativo llenó la Catedral de Ginebra. Ninguna procesión de dignatarios serpenteó por las calles. El hombre que había puesto sus relojes en las muñecas de reyes y presidentes partió del mundo con la misma estudiada invisibilidad que había cultivado mientras vivía en él. Pero el silencio que rodeaba su muerte
solo amplificó las preguntas que se habían acumulado durante toda una vida. ¿A dónde había ido la fortuna? La compañía que construyó se valoraba en cifras que desafiaban la fácil comprensión. Sin embargo, Wilsdorf no dejó hijos, ni herederos directos, ni parientes consanguíneos posicionados para heredar el imperio. Su esposa, Florence, había muerto 16 años antes, en 1944, y su fallecimiento había marcado un punto de inflexión, cuya plena importancia solo se haría clara décadas después. En los meses siguientes a su muerte, Wilsdorf había comenzado a reestructurar todo, no meramente su negocio, sino su propia relación con la propiedad misma. Los documentos archivados en los registros suizos durante esos años cuentan una historia de disolución sistemática. El hombre se estaba retirando, pieza por pieza, de la entidad que había creado. Para cuando la muerte lo encontró en esa tranquila residencia sobre el lago, Hans Wilsdorf no poseía casi nada a su propio nombre. Los relojes, los talleres, las patentes, las propiedades, todo había sido transferido a una fundación, su fundación, llevando su nombre, pero sin pertenecer a nadie. Fuera de las ventanas de esa última residencia, Ginebra continuaba su existencia precisa y ordenada. Los talleres mantenían sus horarios. Los artesanos completaban sus calibraciones. El logo de la corona resplandecía en los escaparates de todo el mundo. Y en algún lugar en el silencio de una casa que se vaciaba, la pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué queda de un hombre que construye algo diseñado para sobrevivirle y luego se asegura de no poder transmitirlo? Para entender en qué se convirtió Hans Wilsdorf, primero hay que considerar lo que perdió. Nació el 22 de marzo de 1881 en la ciudad bávara de Kulmbach. El pueblo se encontraba en los confines septentrionales de la región, rodeado de colinas boscosas y conocido principalmente por sus cervecerías. Su padre, Daniel Wilsdorf, era un comerciante de ferretería, un hombre de prosperidad modesta, respetado en los círculos locales, lo suficientemente cómodo como para proporcionar a sus hijos educación y estabilidad. Su madre, Anna Bruckmann, provenía de una familia de posición similar. El hogar era ordenado, tradicional, sin nada destacable en sus ritmos. Entonces, en el lapso de 12 meses, ambos padres murieron. Hans tenía 12 años. Su hermano y hermana, igualmente jóvenes, fueron dispersados entre parientes. El hogar familiar fue disuelto. El negocio de ferretería pasó a otras manos. Cualquier herencia existente fue administrada por tutores, cuyos nombres sobreviven solo en documentos legales. El chico que un día controlaría una de las compañías más valiosas del mundo, aprendió, antes de que terminara la adolescencia, que la seguridad era una ilusión, que todo lo sólido podía desvanecerse, que la única protección contra la pérdida era construir algo que no pudiera serle arrebatado. Los tutores, reconociendo cierta aptitud en el huérfano, dispusieron su educación en un internado comercial en Coburg. El currículo enfatizaba idiomas, contabilidad y las habilidades prácticas requeridas para el comercio internacional. Wilsdorf demostró ser excepcional. A finales de su adolescencia, hablaba alemán, inglés y francés, con fluidez profesional. Entendía la contabilidad, la correspondencia, la mecánica de la importación y la exportación, pero no tenía capital, ni conexiones familiares, ni herencia que aprovechar. Lo que poseía era una disciplina forjada en la ausencia, la comprensión de que tendría que construir su futuro a partir de la nada. A los 19 años, tomó un puesto en una firma de exportación de perlas y relojes en la Chaux-de-Fonds, en las montañas del Jura suizo. El pueblo era el corazón de la industria relojera suiza, un lugar donde la precisión no solo se valoraba, sino que se veneraba. Wilsdorf pasaba sus días manejando relojes, aprendiendo sus mecanismos,
estudiando la diferencia entre la artesanía que perduraba y el trabajo que meramente funcionaba. Lo absorbía todo: los grados de movimiento, las tolerancias de los escapes, los mercados donde la calidad suiza exigía precios premium y los mercados donde dominaban las alternativas más baratas. 3 años después, se mudó a Londres. La ciudad era entonces la capital comercial del mundo, el centro a través del cual fluían bienes a cada rincón del Imperio Británico. Wilsdorf llegó con fondos limitados y ambición ilimitada. Tomó un puesto en una firma de importación de relojes, aprendiendo el mercado inglés desde dentro. Observó cómo se vendían los relojes, cómo se comercializaban, cómo los nombres de marca influían en la percepción más que la realidad mecánica. La calidad técnica de un movimiento importaba menos a la mayoría de los compradores que el nombre grabado en la esfera. En 1905, a los 24 años, hizo su movimiento. Con un socio llamado Alfred Davis, su futuro cuñado, Wilsdorf estableció una pequeña firma llamada Wilsdorf and Davis. La compañía importaría movimientos de relojes suizos y los ensamblaría en cajas para el mercado inglés. La operación comenzó en una modesta oficina en el número 83 de Hatton Garden, en el distrito de joyerías de Londres. El capital inicial era mínimo. La competencia era feroz. Firmas establecidas controlaban el comercio, y un joven inmigrante alemán, sin apellido, no inspiraba mucho respeto automático. Pero Wilsdorf entendía algo que sus competidores aún no habían captado. El futuro pertenecía al reloj de pulsera. En 1905, los hombres serios usaban relojes de bolsillo. Los relojes de pulsera se consideraban joyas para mujeres, novedades inadecuadas para las exigencias de los negocios o la exploración. Los movimientos disponibles para cajas de pulsera eran pequeños, frágiles, notoriamente imprecisos. Wilsdorf ignoró la sabiduría convencional. Vio a soldados en la guerra Boer atándose relojes a las muñecas por conveniencia bajo fuego. Vio una generación que exigiría precisión, sin el ritual de extraer un reloj de un bolsillo de chaleco. Vio llegar el siglo XX y se posicionó para recibirlo. El nombre que eligió para sus relojes se le ocurrió, según su propio relato, mientras viajaba en el piso superior de un ómnibus de Londres. Quería algo corto, pronunciable en cualquier idioma, elegante cuando se imprimiera en una esfera. Afirmó haber probado cada combinación de letras del alfabeto. La palabra que eligió no significaba nada en ningún idioma. Rolex. 5 letras, 2 sílabas, un sonido que sugería precisión sin especificarla. Registró la marca en 1908. El logo de la corona siguió. Y desde esa abarrotada oficina en Hatton Garden, operando con márgenes tan delgados que un solo envío fallido podría haber puesto fin a todo, Hans Wilsdorf comenzó a construir un imperio. Los primeros años exigieron sacrificios invisibles para los admiradores posteriores. Wilsdorf trabajaba horas que no dejaban tiempo para el ocio. Viajaba constantemente entre Londres y Suiza, negociando con fabricantes de movimientos, exigiendo tolerancias que muchos consideraban imposibles para calibres pequeños. Se casó con Florence Frances May Crotty en 1908, el mismo año en que registró el nombre Rolex. Ella era inglesa, la hermana de su socio de negocios, y permanecería a su lado a través de las décadas de construcción que siguieron. Pero un hogar propio, una residencia que reflejara el éxito que estaba construyendo, permaneció lejos en el futuro. Las ganancias de esos primeros años fluían de vuelta al negocio. Cada franco ganado era reinvertido en mejores movimientos, mejores cajas, mejor marketing. Wilsdorf vivía modestamente mientras construía inmodestamente. El contraste entre sus circunstancias personales y sus ambiciones comerciales crecía con cada año que pasaba. Luego el mundo cambió y Wilsdorf cambió con él.
La Gran Guerra llegó en 1914 y con ella vino una validación que Wilsdorf nunca podría haber comprado. Los oficiales en las trincheras necesitaban relojes que pudieran leer de un vistazo mientras coordinaban bombardeos de artillería. Los pilotos en cabinas abiertas necesitaban relojes que no fallaran en altitud. El reloj de pulsera, desestimado una década antes como un accesorio femenino, se convirtió en equipo militar esencial. Wilsdorf había almacenado inventario, anticipándose exactamente a este cambio. Mientras los competidores se apresuraban a adaptarse, Rolex ya estaba posicionado para suministrar. Pero Wilsdorf buscaba algo más allá de la demanda de tiempos de guerra. Entendía que la reputación de imprecisión del reloj de pulsera regresaría una vez que llegara la paz, y con ella los viejos prejuicios. Necesitaba pruebas, no afirmaciones publicitarias, sino verificación objetiva, de que un movimiento pequeño usado en la muñeca podía igualar la precisión de los cronómetros de bolsillo más finos. En 1914, presentó un reloj de pulsera Rolex al Observatorio Kew en Inglaterra para ser probado. El observatorio era entonces la autoridad suprema en la precisión de la medición del tiempo en el Imperio Británico. Su proceso de certificación sometía los movimientos a semanas de pruebas a través de múltiples posiciones y temperaturas. Los estándares habían sido diseñados para cronómetros marinos, los instrumentos de los que dependía la navegación naval. Ningún reloj de pulsera había pasado jamás. El movimiento Rolex recibió un certificado clase A. La designación se había reservado previamente para los cronómetros marinos más precisos existentes. Wilsdorf había logrado, en una caja lo suficientemente pequeña como para atar alrededor de una muñeca, lo que los mayores fabricantes suizos habían logrado solo en instrumentos del tamaño de pequeños relojes. Comercializó el logro implacablemente. Los anuncios anunciaban la certificación Q en un lenguaje que rayaba en la poesía técnica. El mensaje era claro. Rolex había transformado el reloj de pulsera de una conveniencia a un instrumento de precisión. La guerra aseguró la demanda. La certificación aseguró la reputación. Para 1919, cuando el armisticio se había asentado en una paz incómoda, Hans Wilsdorf ya no era un joven inmigrante luchando por el reconocimiento. Era un fabricante cuyo nombre significaba algo. Sin embargo, Inglaterra se había complicado. La guerra había tensado las relaciones entre Gran Bretaña y Alemania. El sentimiento antialemán persistía, y Wilsdorf, a pesar de sus años en Londres, a pesar de su esposa inglesa, a pesar de los relojes que había suministrado a los oficiales británicos, seguía siendo un ciudadano alemán. Los aranceles de importación aumentaron. La fricción burocrática se incrementó. Las ventajas que lo habían atraído a Londres se estaban erosionando. En 1919, reubicó la compañía en Ginebra. La mudanza fue estratégica, en formas que se extendían más allá de los impuestos. Ginebra ofrecía proximidad a los talleres suizos que suministraban sus movimientos. Ofrecía neutralidad política, una jurisdicción poco probable de ser perturbada por las tensiones nacionalistas que estaban remodelando Europa, y ofrecía algo más sutil, una cultura de discreción que coincidía con el temperamento de Wilsdorf. La burguesía de Ginebra no alardeaba. Acumulaban en silencio, vivían bien sin ostentación y mantenían la privacidad que la nueva riqueza en otros lugares a menudo abandonaba. Wilsdorf se adaptó a este entorno con la minuciosidad que aportaba a todo. Su primera residencia en Ginebra era cómoda pero sin nada destacable, una propiedad adecuada para un empresario exitoso en lugar de un titán industrial. Aprendió las costumbres locales, los códigos sociales, las expectativas que gobernaban cómo la riqueza debía y no debía exhibirse. Florence, su esposa, gestionaba el hogar con una eficiencia que lo dejaba libre para enfocarse en la expansión. Entretenían selectivamente.
Cultivaban relaciones con cuidado. No revelaban nada que no sirviera a un propósito. Los años 20 trajeron innovaciones que transformaron Rolex de una marca prestigiosa a un fenómeno cultural. En 1926, Wilsdorf presentó el Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente a prueba de agua. La caja estaba sellada con una revolucionaria corona y fondo de caja atornillados, protegiendo el movimiento de la humedad, el polvo y la presión. Para probar la afirmación, dispuso que una joven nadadora inglesa llamada Mercedes Gleitze llevara un Oyster alrededor de su cuello durante su intento de cruzar el Canal de la Mancha. Ella nadó durante más de 10 horas a través de agua helada. El reloj salió funcionando perfectamente. Wilsdorf compró un anuncio de página completa en la portada del Daily Mail, anunciando el triunfo. El marketing fue audaz, sin precedentes y devastadoramente efectivo. 3 años después, llegó el Perpetual, un movimiento de cuerda automática que aprovechaba el movimiento de la muñeca del usuario para mantener la energía. No se requería cuerda manual. La tecnología del rotor se convertiría en estándar en toda la industria, pero Rolex poseía las patentes. La combinación de impermeabilidad y cuerda automática creó algo nuevo en la historia de la medición del tiempo. Un instrumento de precisión que no requería casi nada de su dueño, excepto ser usado. Las ganancias se acumularon, la reputación se solidificó, y Hans Wilsdorf, acercándose a los 50, comenzó a considerar preguntas que no tenían nada que ver con movimientos o marketing. Él y Florence no tenían hijos. Si por elección o circunstancia, los registros no lo dicen, y Wilsdorf nunca abordó el asunto públicamente. Pero la ausencia moldeó todo lo que siguió. El imperio que estaba construyendo no tenía un heredero aparente, ni un hijo a quien entrenar en el negocio, ni una hija cuyo matrimonio pudiera forjar alianzas ventajosas. La fortuna que se acumulaba en cuentas suizas pasaría, a su muerte, a nadie que compartiera su sangre. Para la mayoría de los hombres, esta comprensión podría haber provocado el retiro, un desenganche gradual de las implacables demandas de crecimiento. Para Wilsdorf, provocó lo contrario. Si no podía crear una dinastía de descendientes, crearía otra cosa. Una estructura tan resiliente, tan independiente de cualquier vida humana individual, que continuaría mucho después de que la última persona que recordara su rostro hubiera muerto. Los primeros signos de esta transformación aparecieron en los años 30. Wilsdorf comenzó a separarse de la propiedad directa, estableciendo estructuras de tenencia cuya complejidad requería asesoría legal especializada para navegar. El hogar familiar se volvió más cómodo, pero no más visible. El hombre detrás del logo de la corona se retiró aún más a la sombra. Luego, en 1944, Florence murió. La muerte no fue inesperada. Florence había estado enferma, y los años de guerra habían dificultado los viajes para recibir tratamiento especializado. Pero la pérdida golpeó a Wilsdorf con una fuerza que aquellos que lo conocían, solo a través de los negocios, no podrían haber anticipado. Tenía 63 años. Había estado casado con ella durante 36 años. Ella había gestionado sus hogares, organizado sus raras obligaciones sociales, proporcionado la estabilidad doméstica que le permitió dedicar todos los demás recursos a la compañía. Ahora se había ido, y la casa quedó en silencio. A los pocos meses de su muerte, Wilsdorf estableció la fundación Hans Wilsdorf. Los documentos legales presentados en Ginebra describían una entidad caritativa dedicada a apoyar causas en educación, bienestar social y las artes. La fundación recibiría donaciones, gestionaría inversiones, distribuiría subvenciones a destinatarios meritorios. En papel, se parecía a docenas de estructuras similares creadas por familias suizas adineradas
que buscaban formalizar sus compromisos filantrópicos mientras disfrutaban de un tratamiento fiscal favorable. Pero la fundación de Wilsdorf era diferente. A lo largo de los años siguientes, le transfirió no meramente riqueza excedente, sino la totalidad de Rolex misma. La compañía, sus patentes, sus propiedades, su inventario, su marca, sería propiedad de una entidad que nunca podría morir, nunca divorciarse, nunca producir herederos decepcionantes. La fundación no tenía accionistas esperando dividendos. No tenía miembros de la familia con derecho a distribuciones. Existía únicamente para poseer, para proteger y para perpetuar. Las implicaciones tardaron años en hacerse completamente visibles. Inmediatamente después de la muerte de Florence, Wilsdorf continuó su trabajo con la intensidad que había caracterizado toda su carrera. La guerra había interrumpido las exportaciones suizas, pero también había creado oportunidades. Los contratos militares fluyeron a Ginebra. La reputación de durabilidad del Oyster lo convirtió en equipo favorito para oficiales en ambos lados del conflicto. Cuando la paz regresó en 1945, Rolex emergió más fuerte que antes. Finales de los años 40 y los años 50 marcaron el ápice de la influencia de Wilsdorf. Los relojes que produjo se convirtieron en instrumentos de logros que batían récords. En 1953, un Rolex acompañó a Edmund Hillary y Tenzing Norgay a la cumbre del Everest. El mismo año, un modelo Deep Sea, especialmente diseñado, descendió con el batiscafo de Auguste Piccard a profundidades que superaban los 10.000 pies. La marca se había convertido en sinónimo de logro humano en los extremos, las altitudes más altas, los océanos más profundos, las velocidades más rápidas. Wilsdorf orquestó cada triunfo con precisión. Cultivó relaciones con exploradores, científicos y atletas cuyos logros reflejarían gloria en el logo de la corona. Entendía que un reloj fotografiado en la muñeca de un montañero valía más que 1000 anuncios. Los testimonios eran genuinos, los relojes funcionaban exactamente como se prometía, pero la selección de qué logros patrocinar reveló una mente estratégica, operando décadas por delante de la gestión de marca moderna. Sus residencias durante este periodo reflejaban el éxito sin anunciarlo. Las propiedades en los mejores barrios de Ginebra eran sustanciales, bien equipadas, mantenidas por pequeñas dotaciones de personal, cuya discreción era absoluta. Los visitantes que conseguían invitaciones, y eran pocos, reportaban interiores de gusto tranquilo. Muebles finos, pinturas cuidadosamente elegidas, libros en múltiples idiomas que bordeaban las paredes del estudio. Nada que gritara, todo que susurraba. Wilsdorf mismo se había vuelto casi invisible. No concedía entrevistas, no asistía a conferencias de la industria. Cuando Rolex requería una cara pública, los subordinados la proporcionaban. El fundador permanecía en la sombra, dirigiendo operaciones a través de memorandos y reuniones privadas, sus preferencias comunicadas a través de capas de empleados de confianza. Las fotografías de sus últimas décadas son notablemente escasas. El hombre que había construido una de las marcas más reconocidas del mundo había tenido éxito en volverse irreconocible. Las rutinas diarias de esos años sobreviven solo en fragmentos. Se levantaba temprano. Revisaba los informes de producción con atención a detalles que los subordinados encontraban agotadores. Mantenía correspondencia en 3 idiomas, dictando cartas cuya formalidad nunca se suavizaba independientemente del destinatario. Comía de forma sencilla. No bebía en exceso. Se permitía pocas indulgencias, más allá de la satisfacción de ver crecer su creación. Pero el crecimiento trajo complicaciones que no había anticipado. La estructura de la fundación, diseñada para asegurar la perpetuidad, también aseguraba que el control de Wilsdorf terminaría eventualmente. Podría dirigir la entidad mientras estuviera vivo,
pero no podría gobernarla desde la tumba. Los miembros de la junta que él nombró algún día nombrarían a sus propios sucesores. Las políticas que estableció algún día serían revisadas por personas que nunca lo habían conocido. La compañía continuaría, pero continuaría sin él, no meramente sin su presencia, sino sin su guía, su juicio, su comprensión de lo que Rolex estaba destinado a ser. La pregunta que lo había atormentado desde la muerte de Florence se agudizó a medida que avanzaban los años 50. Había resuelto el problema de la herencia, eliminando la herencia por completo. Se había asegurado de que ningún heredero indigno pudiera disipar lo que había construido. Pero al hacerlo, también se había asegurado de que ningún heredero de ningún tipo llevaría adelante su visión. La fundación poseería Rolex. Rolex perduraría. Pero Hans Wilsdorf, sus recuerdos, sus pesares, su genio particular, se desvanecería tan completamente como si nunca hubiera existido. Las casas que ocupó en esos años finales eran cómodas prisiones de su propio diseño. El personal se movía por las habitaciones en horarios silenciosos. Las comidas aparecían y eran consumidas. La correspondencia llegaba y era respondida. Pero el hombre en el centro de todo se había convertido en un fantasma que rondaba su propia vida, presente en cuerpo mientras ya ensayaba su ausencia. ¿Qué queda de un hombre que construye algo que no puede heredar? Wilsdorf estaba comenzando a aprender. El silencio de una casa sin hijos es diferente de otros silencios. Wilsdorf había vivido con esta quietud particular durante décadas, pero en los años siguientes a la muerte de Florence, su carácter cambió. La ausencia ya no era compartida. No había nadie al otro lado de la mesa del desayuno, ni voz llamando desde otra habitación, ni presencia cuyo aliento pudiera escucharse en la quietud de la noche. El personal mantenía sus rutinas, el cocinero preparando comidas, el ama de llaves gestionando la ropa blanca, el jardinero cuidando los terrenos que Wilsdorf rara vez caminaba, pero sus movimientos solo enfatizaban lo que faltaba. Eran empleados, no compañeros. Partían al final de sus turnos a hogares y familias propias. Las propiedades mismas se convirtieron en depósitos de hábito acumulado. Wilsdorf conservaba ciertas sillas, ciertas mesas, ciertos arreglos de objetos que Florence había establecido. Ya fuera por sentimentalismo o simple renuencia al cambio, preservó la arquitectura doméstica que ella había creado. Los visitantes notaban que las residencias se sentían habitadas por dos personas, a pesar de que solo quedaba una. Sus preferencias perduraban en las telas de las cortinas, la colocación de jarrones, los libros dejados en estantes particulares. Él vivía entre sus elecciones, como si ella pudiera regresar a inspeccionarlas. Su propia contribución a los interiores era principalmente la ausencia. Wilsdorf no exhibía casi nada relacionado con Rolex dentro de sus hogares. Ninguna vitrina de trofeos contenía relojes conmemorativos. Ninguna fotografía lo mostraba estrechando manos con los exploradores y atletas cuyos logros había patrocinado. La separación entre el triunfo profesional y la vida privada era absoluta, como si los dos reinos existieran en dimensiones diferentes que nunca debían cruzarse. Esta compartimentalización se extendió a su gestión de la compañía misma. Para mediados de los años 50, Rolex empleaba a cientos de trabajadores en múltiples instalaciones en Ginebra. Los talleres zumbaban con actividad desde la mañana temprano hasta la noche. Maestros relojeros entrenaban a aprendices en técnicas transmitidas a través de generaciones. Los inspectores de control de calidad rechazaban movimientos que se desviaban por fracciones de segundo de las tolerancias aceptables. La organización había crecido mucho más allá de lo que cualquier persona individual podía supervisar directamente. Sin embargo, Wilsdorf intentaba la supervisión no obstante. Revisaba las cifras de producción diariamente.
Exigía explicaciones por variaciones en la producción. Insistía en aprobar personalmente los materiales de marketing, escudriñando fotografías y copias con la misma atención que una vez había dado a las especificaciones del movimiento. Los subordinados aprendieron a anticipar sus preguntas, a preparar documentación que abordara preocupaciones que aún no había expresado. La sombra del fundador caía sobre cada departamento, incluso cuando pasaban semanas sin su presencia física en los talleres. La tensión de este control se manifestaba en formas que probablemente no reconocía. Su correspondencia de ese periodo revela a un hombre cada vez más preocupado por detalles que los subordinados consideraban triviales. El tono preciso de verde utilizado en una esfera, el ángulo en el que aparecía un logo de corona en un anuncio, la fraseología de una sola oración en un comunicado de prensa. Estas no eran las preocupaciones de un líder confiado en su organización, eran las ansiedades de alguien que sentía que el control se le escapaba y se aferraba a lo que quedaba a su alcance. Su salud, nunca robusta en sus últimos años, comenzó a flaquear. Las dolencias específicas no están documentadas. La privacidad médica de Wilsdorf era tan cuidadosamente guardada como cualquier otro aspecto de su existencia. Pero los asociados notaron su creciente fatiga. Las reuniones se acortaron. Los viajes se volvieron raros. El hombre que una vez se había movido constantemente entre Londres y Ginebra, entre proveedores y clientes, entre talleres y salas de juntas, ahora rara vez salía de las colinas residenciales sobre el lago. Las casas que una vez habían albergado reuniones cuidadosamente seleccionadas se volvieron aún más silenciosas. Las invitaciones eran declinadas. Las obligaciones sociales se delegaban a subordinados o simplemente se ignoraban. Wilsdorf se retiró a un círculo que se encogía con cada año que pasaba, hasta que solo un puñado de empleados y asesores de confianza mantenían contacto regular. Sin embargo, la compañía florecía en proporción directa a la retirada de su fundador. Finales de los años 50 trajeron ventas récord en todos los mercados. Las listas de espera para ciertos modelos se extendían a meses. El logo de la corona había logrado algo notable en la historia del comercio. Se había convertido simultáneamente en un símbolo de exclusividad y una aspiración universal. Reyes usaban Rolex. También lo hacían comerciantes exitosos, profesionales ambiciosos, oficiales militares y cualquier otro que deseara señalar logros sin vulgaridad. La paradoja estaba completa. Wilsdorf había construido un imperio que ya no requería su presencia. Los sistemas que había establecido funcionaban sin su intervención diaria. La reputación que había construido se sostenía a través del impulso que él había iniciado décadas antes. Se había vuelto innecesario para la cosa misma que había dado sentido a su vida. En la quietud de su residencia en Ginebra, rodeado de los muebles de Florence y su propia soledad acumulada, Wilsdorf contempló lo que quedaría cuando él se fuera. La fundación continuaría. La compañía continuaría. Los relojes continuarían midiendo el tiempo para generaciones que él nunca vería. Pero el hombre mismo, sus recuerdos, sus pesares, su manera particular de entender el mundo, no dejaría rastro. Así lo había diseñado. Los años finales se acercaron, y con ellos un ajuste de cuentas para el que había pasado toda una vida preparándose y temiendo a partes iguales. El año 1959 trajo un invierno que parecía reacio a terminar. El lago de Ginebra reflejó cielos grises a través de febrero, a través de marzo, hasta un abril que ofreció poco calor. En las colinas residenciales sobre la ciudad, Hans Wilsdorf observó la lentitud de la estación desde ventanas que cada vez más rara vez dejaba. Tenía 78 años. Su cuerpo había comenzado a fallar de maneras que ninguna cantidad de disciplina podía revertir. Las manos que una vez habían examinado movimientos de reloj con precisión quirúrgica
ahora temblaban al levantarse. Los ojos que habían escudriñado colores de esfera y alineaciones de bisel, ahora se esforzaban contra la luz ordinaria. El personal doméstico ajustó sus rutinas para acomodar sus capacidades menguantes. Las comidas se simplificaron. Las escaleras se evitaron. Las porciones de la residencia que realmente habitaba se contrajeron a unas pocas habitaciones. Un dormitorio, un área de estar, un estudio donde la correspondencia se acumulaba en pilas ordenadas que crecían más rápido de lo que él podía abordar. El resto de la casa permanecía mantenido pero sin usar, los muebles cubiertos contra el polvo, que se asentaría de todos modos, las cortinas corridas contra la luz que ya no tenía un testigo. Su control sobre la compañía se había vuelto en gran medida ceremonial. La junta de la Fundación Hans Wilsdorf se reunía sin requerir su presencia. Las decisiones de producción eran tomadas por gerentes que habían aprendido a interpretar sus preferencias sin consultarlo directamente. Las campañas de marketing se lanzaban con su aprobación implícita, pero no su revisión real. La organización había desarrollado su propia inteligencia, su propio impulso, su propia capacidad de autodirección. El fundador se había convertido en un ícono en lugar de un líder, venerado, consultado sobre asuntos de importancia simbólica, pero ya no esencial para las operaciones diarias. Esta transición, que Wilsdorf mismo había diseñado, resultó más dolorosa de lo que había anticipado. Había pasado 50 años construyendo sistemas que le sobrevivirían. Había estructurado la propiedad para eliminar las vulnerabilidades de la herencia. Había entrenado a subordinados para replicar su juicio. Y ahora, viendo su creación funcionar sin él, confrontaba el éxito de su propia planificación. La compañía no lo necesitaba. Quizás no lo había necesitado durante años. Quizás su continua participación había sido indulgencia en lugar de requisito, una cortesía extendida a un fundador cuya utilidad había expirado. Las residencias que había ocupado a lo largo de sus décadas en Ginebra se alzaban como monumentos a esta obsolescencia. Los muebles que Florence había elegido permanecían en su lugar, pero su contexto se había desplazado. Ya no eran el telón de fondo de una vida compartida, sino artefactos de una vida que había terminado. Los libros en los estantes del estudio nunca serían leídos de nuevo. La mesa del comedor que había albergado a huéspedes cuidadosamente seleccionados no albergaría más reuniones. Los jardines continuarían sus ciclos estacionales para beneficio de otra persona o de nadie en absoluto. Wilsdorf había tomado provisiones, por supuesto. Las propiedades pasarían a la fundación a su muerte, para ser mantenidas o vendidas según el juicio de la Junta. Los efectos personales serían dispuestos discretamente. Los papeles y la correspondencia serían archivados o destruidos. Dejó instrucciones, aunque sus detalles específicos siguen siendo confidenciales. Nada se dejaría al azar. Nada se dejaría al sentimentalismo. La misma precisión que había gobernado su negocio, gobernaría su disolución. Pero la precisión no podía abordar las preguntas que surgían en las largas horas entre el despertar y el dormir. ¿Qué había significado? Las décadas de trabajo, las innovaciones, los triunfos. ¿A qué habían ascendido, sino a un legado que pasaría a extraños? No tenía hijos para recordarlo como padre. No tenía nietos para heredar historias de sus luchas y éxitos. Los empleados que habían trabajado a su lado se jubilarían y morirían. Los asociados que habían presenciado sus logros seguirían. Dentro de una generación, quizás dos, ninguna persona viva poseería un recuerdo genuino de Hans Wilsdorf. Se convertiría en un nombre en historias corporativas, una firma en documentos archivados, un rostro en fotografías que se volvían más raras con cada década que pasaba. La fundación hablaría de él en términos institucionales. La compañía lo honraría de maneras diseñadas para mejorar el valor de la marca. Pero el hombre mismo, el huérfano de Kulmbach,
el inmigrante en Londres, el esposo que había amado a una mujer llamada Florence durante 36 años, se desvanecería tan completamente como sus padres se habían desvanecido de su propia infancia. La primavera llegó tarde ese año, pero llegó. Los cielos grises se levantaron. El lago recuperó su azul. En los talleres a lo largo de la Rue du Rhône, los artesanos continuaron sus calibraciones, ajustando manecillas a las esferas, ensamblando movimientos cuya precisión Wilsdorf había hecho posible. El logo de la corona resplandecía en los escaparates de todo el mundo, indiferente a la mortalidad del hombre que lo había diseñado. Wilsdorf recibía visitantes ocasionalmente, miembros de la junta buscando aprobación formal, viejos asociados, rindiendo respetos que se sentían cada vez más a modo de despedida. Los recibía en la sala de estar, vestido cuidadosamente, a pesar del esfuerzo que requería, manteniendo la dignidad que había caracterizado su persona pública durante medio siglo. Las conversaciones eran breves, los temas estaban cuidadosamente delimitados. Nadie hablaba de finales, aunque todos los presentes entendían lo que se acercaba. El verano de 1960 llegó con un calor que Wilsdorf podía sentir pero no disfrutar. Su condición se había deteriorado durante la primavera. Los médicos que lo atendieron, sus nombres, como tantas otras cosas, permanecen privados. Podían ofrecer consuelo pero no recuperación. El cuerpo que lo había llevado a través de casi 8 décadas de esfuerzo implacable estaba concluyendo sus operaciones, apagando sistemas uno por uno, con la misma precisión metódica que su dueño había aportado a todo. El 6 de julio, en la quietud de una residencia que había albergado su soledad durante años, Hans Wilsdorf murió. La fundación anunció la muerte con la moderación apropiada a su sujeto. Los arreglos funerarios procedieron de acuerdo con instrucciones dejadas con mucha antelación. Y en Ginebra, en talleres y oficinas y boutiques que llevaban el logo de la corona, la maquinaria de la perpetuidad continuó sin interrupción. El tiempo, como siempre, avanzó. Los relojes continuaron midiéndolo. El hombre que los había construido se había ido. Las residencias que Hans Wilsdorf ocupó en Ginebra no aparecen en los mapas turísticos. No hay placas que marquen dónde vivió el fundador de Rolex. Ningún museo que preserve las habitaciones donde tomaba sus comidas o revisaba su correspondencia. Las propiedades pasaron a la fundación a su muerte, tal como lo había dispuesto, y la fundación dispuso de ellas con la misma discreción que había gobernado su adquisición original. Algunas fueron vendidas a compradores privados que valoraban el anonimato tanto como Wilsdorf. Otras fueron reutilizadas para uso institucional, sus historias domésticas borradas por la renovación. Las direcciones específicas se han desvanecido de la memoria pública, conocidas solo por archivistas, y el ocasional investigador lo suficientemente persistente como para excavar registros de propiedad de décadas pasadas. Este borrado no fue accidental. Wilsdorf no dejó instrucciones solicitando conmemoración, no dotó cátedras en universidades, no encargó estatuas, no estableció premios que llevaran su nombre más allá de la propia fundación. El hombre que había pasado 50 años construyendo una de las marcas más reconocidas de la historia humana, no hizo ningún esfuerzo por construir reconocimiento para sí mismo. La asimetría fue deliberada, quizás la decisión más reveladora de toda su carrera. La Fundación Hans Wilsdorf continúa operando desde Ginebra, sus actividades protegidas por las leyes de privacidad suizas y su propia preferencia institucional por el silencio. La fundación posee Rolex en su totalidad. Distribuye las considerables ganancias de la compañía a causas caritativas, cuya selección sigue criterios conocidos solo por la Junta. Ningún informe anual detalla los desembolsos. Ninguna contabilidad pública revela a dónde fluye el dinero. La fundación funciona tal como Wilsdorf la diseñó, autónoma, perpetua,
opaca. Rolex mismo ha crecido más allá de cualquier cosa que su fundador hubiera podido imaginar. La compañía produce aproximadamente 1 millón de relojes por año, cada uno exigiendo precios que habrían parecido fantásticos en vida de Wilsdorf. Las listas de espera para ciertos modelos se extienden a años. El mercado secundario comercia relojes a múltiplos de su valor minorista. El logo de la corona se ha convertido en un símbolo universal de logro, reconocido en todos los países, codiciado en todos los estratos sociales que pueden aspirar a la propiedad. Sin embargo, la compañía mantiene la discreción que Wilsdorf estableció. Ningún ejecutivo de Rolex concede entrevistas discutiendo la estrategia. Ningún recorrido de fábrica admite periodistas o fotógrafos. Las instalaciones de fabricación en Ginebra y otros lugares operan detrás de una seguridad que rivaliza con las instalaciones militares. La organización ha absorbido el temperamento de su fundador tan completamente que su invisibilidad personal se ha convertido en política corporativa. ¿Qué queda de Hans Wilsdorf? La pregunta que él encarnó no tiene una respuesta simple. Su linaje terminó con él. Ningún descendiente lleva su material genético a futuras generaciones. Ningún nieto escucha historias del huérfano que construyó un imperio. El apellido continúa solo porque él lo fijó a una fundación, una institución, no un linaje. Sus posesiones se dispersaron después de la muerte. Los muebles que Florence eligió, los libros que acumuló, los efectos personales de 8 décadas, todos distribuidos, vendidos o descartados, de acuerdo con instrucciones que priorizaron la eficiencia sobre el sentimentalismo. Ninguna colección preserva sus pertenencias. Ninguna subasta ha ofrecido artículos de su patrimonio. Su imagen sobrevive en un puñado de fotografías. La mayoría de sus décadas medias, ninguna revelando mucho más allá de la postura formal y el cuidado aseo. El rostro es un remarkable, un empresario europeo de su era, indistinguible de miles de hombres similares en fotografías similares. Nada en los ojos insinúa el imperio detrás de ellos. Lo que queda es el trabajo mismo. Los relojes